Esperamos que Dios sea dándole ánimo y fortaleza a través de su palabra. Gloria a Dios. A todos, de verdad, me place tenerles aquí en este lugar. Que Dios les bendiga. A todos, a los que por primera vez nos acompañan también, bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que nos siga visitando y poder tener nosotros el gusto de ministrarles a través del Evangelio de Jesucristo. La enseñanza de hoy, hermanos, tiene doble propósito, doble carácter. Hoy vamos a hablar de un tema actualizado, un tema relevante a nivel del mundo entero. Es el tema del conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, el carácter del día de hoy, de la enseñanza de hoy, es un carácter informativo, pero también tiene un carácter aclaratorio, porque muchos no entienden la palabra o por qué anteriormente se le llamaba Israel Palestina y hoy no. Tenemos un vecino cerca de nosotros que se llama Nicolás Maduro, y no sé si ustedes vieron que Nicolás Maduro dice que Jesús es palestino y que por qué están atacando a Palestina si Jesús es palestino. Entonces hoy vamos a hablar bajo esos dos caracteres. Primero, que es un carácter informativo, pero también un carácter aclaratorio. Vamos a ver por qué ese tema y por qué Israel está actuando en este momento como ustedes ven por las noticias. Tomemos la palabra de Dios. Hoy vamos a tomar como base Sofonías capítulo 2, versículo 4. Sofonías capítulo 2, versículo 4. Sofonías está cerca de Zacarías. Sofonías 2:4, y los que quieran acompañarme también pueden hacerlo en Zacarías, un libro más adelante, Zacarías capítulo 9, versículo 5. Sofonías 2:4. Y luego vamos a leer Zacarías 9:5. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a darle unos 10 segundos más porque Sofonías es un libro poco predicado, o sea que poco lo usamos. Pero bueno, yo veo que ya la mayoría lo ha encontrado. Los felicito, hermanos, los felicito. ¿Lo tenemos? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los moradores, ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Zacarías 9:5 dice: verá Ascalón y temerá Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Amén. Vamos a dejar hasta ahí este texto, estos dos textos. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Gracias, precioso Jesús, por esta lindísima oportunidad que nos concedes. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tu misericordia ha estado con nosotros. Muchas gracias, amado Jesús. Gracias te damos por tu amor incomparable. Te rogamos, Señor, que hoy a través de tu palabra nos hables, bendigas, derrames de tu presencia, derrames de tu gracia, y que la palabra tuya nos ilustre, Señor, lo que es y lo que ha de ser, Señor. Muchas gracias, amado Salvador. Gracias por tu amor y tu bondad. Amén y amén. Siéntese, amado hermano.
No deje de bendecir el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a compartir bajo el tema la Biblia y el conflicto Israel-Palestina. La Biblia y el conflicto Israel-Palestina. Como ya ustedes saben, hermano, y lo hemos predicado muchas veces, la Biblia, más que ser un libro actualizado, es un libro futurizado. La Biblia nos habla de cosas que tardaron 3000 años en cumplirse. Y la Biblia nos habla de cosas que todavía faltarán más de 1000 años para cumplirse también. Entonces la Biblia es un libro que cubre las 3 etapas del tiempo: pasado, presente y futuro. La Biblia es un libro futurizado. El 7 de octubre pasó un evento que le dio la vuelta al panorama profético y que aceleró el reloj para la iglesia. El 7 de octubre, en las horas de madrugada, en las horas de Israel, más de 5000 cohetes se lanzan sobre las ciudades de Israel. Esos cohetes eran provenientes de la Franja de Gaza, la llamada Franja de Gaza. No solamente causaron afectación física, estructural, sino que trajo una afectación política en el mundo entero. Y debido a ese conflicto, debido a ese ataque que fue hecho por aire, mar y tierra, debido a eso, se crea, hermano, ahora un espacio tremendo, una división política, y la polaridad del mundo entero se hace notar otra vez. Esa polaridad que comenzó por allá, hermano, con la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría, donde occidentales y orientales no se querían, donde las potencias, especialmente Estados Unidos y Rusia, cada uno tiene su equipo. Otra vez se hace notar esa brecha entre las naciones. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? Estoy haciendo un resumen, hermano, muy abreviado, porque el tiempo pues nos ha avanzado. Surgen las preguntas. Ejemplo, me han bombardeado con una cantidad de preguntas como esta. Tal vez a ustedes se la han hecho. Si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué está atacando así tan ferozmente a los palestinos? ¿Cierto? ¿No se la han hecho ustedes? ¿O ustedes mismos se la han hecho? Tal vez ustedes mismos se la han hecho. Más cuando Naciones Unidas da un parte que para el día de ayer se promedian 11,000 muertos palestinos. Y entonces uno dice, wow, y si es el pueblo de Dios, ¿por qué esto así? Bueno, tiene que ver, hermano, primero yo quiero aclarar que para nosotros es imposible pensar que si Él es el pueblo de Dios, ¿por qué han caído tantas personas y por qué está lanzando tantos misiles y cabezas nucleares a esas ciudades y por qué resultado de ese ataque hay tantos miles de muertos? ¿Sabe por qué se nos hace increíble tolerar eso, hermanos? Porque nosotros estamos traduciendo que ellos están viviendo bajo la gracia que usted y yo vivimos. Porque en la gracia en que usted y yo vivimos, nosotros tomamos la gracia a través de Jesús, pero ellos no han recibido a Jesús. Ellos viven, creen y actúan según la ley de Moisés, según la Torá, como la llaman ellos. Oiga esto, hermano. ¿Saben ustedes por qué los judíos odian tanto a los cristianos? ¿Cuántos de ustedes han escuchado por allá en las clases de sociales cuando estuvieron estudiando, escucharon algo que se llama las cruzadas? ¿Sí han escuchado las cruzadas? Fueron 11
11. Fueron 11 incursiones por todas, desde Roma hasta el Medio Oriente. ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué buscaban ellos? Conquistar tierras para el Papa, impedir el avance de los árabes, pero el punto principal era conquistar Jerusalén. Oiga, hermanos, esto no está en la Biblia, es historia, porque eso pasó por allá del siglo XI al XIII, más o menos 13, 14, esas cruzadas. En la primer cruzada que llegaron los cruzados, que llevaban las banderas del cristianismo, la cruz, vienen desde Roma más de 100,000 soldados hasta Jerusalén. Encierran a más de 5,000 judíos en una sinagoga, la más grande que había en Jerusalén, a más de 5,000. Hombres, mujeres y niños los encierran allí, calafatean todas las paredes con brea, que era el combustible de ese entonces, llenan de leña y de paja todos los alrededores de la mezquita, y luego encienden candela a casi 6,000 judíos que estaban represados dentro de esa mezquita. Y entonces los cruzados, que eran soldados al servicio de Roma, identificándose con el cristianismo, todos empezaron a cantar a voz muy fuerte: te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor. Mientras gritaban y se quemaban los judíos adentro, los soldados cruzados estaban cantando: te adoramos, Cristo, mi Señor. ¿Entienden ahora sí por qué odian tanto los judíos a los cristianos? Ellos no se han podido sacar de la mente los más de 500,000 judíos que mataron los cruzados en nombre de la religión cristiana. Por eso los odian. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? La iglesia del movimiento misionero mundial lleva más de 35 años en Israel, más de 35 años, casi 37 años a la fecha. Y en estos 37 años no se ha convertido ni un solo israelita. Ni un solo israelí se ha convertido al evangelio en la iglesia del movimiento misionero allá en Israel. La iglesia se compone de latinos y de unos queotricos europeos que conocen el evangelio, pero no han podido todavía ganarse a un solo israelí. Porque, hermano, para que ellos se conviertan realmente tiene que ser como dijo el hermano Ernesto, que el mismo Dios les hable en el corazón a ellos, porque odian la palabra Cristo. Entonces, cuando usted mira ese conflicto que está pasando hoy día y cómo están cayendo miles de personas, especialmente palestinos, entonces vamos a entender por qué ellos están actuando así. Porque para ellos opera lo que se llamaba en el Antiguo Testamento la ley del talión. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Para ellos opera ya así, para nosotros no, porque nosotros conocemos la ley de Cristo. Y Cristo dijo: si alguien te golpea la mejilla derecha, ponle la izquierda también. Cristo nos enseñó que perder es madurez, que agachar la cabeza es madurez. Pero ellos no quieren saber esa ley de Cristo. Ahora, hermano, los israelíes en cuestión de guerra actúan de acuerdo a los parámetros de la ley de la guerra de Deuteronomio 20. Deuteronomio 20 reglamenta la guerra para Israel. Y a través del Espíritu Santo le dijo Dios a Moisés: cuando vosotros salgáis a la guerra, no haréis como las naciones que están alrededor de vosotros. ¿Qué no debían hacer? Las naciones, oiga esto, las naciones que estaban alrededor de Israel en el tiempo de Deuteronomios, ¿cuál era la costumbre? Emboscar a las ciudades y emboscar a las naciones, los emboscaban. Las avanzadas las hacían de noche y se escondían. Y de un momento a otro las ciudades amanecían totalmente sitiadas, rodeadas. Eso lo hacían
y la sitiaban hasta que se les acababa la comida, el pan, y hasta que se les acababa el agua. Y tenían que resignarse a dos cosas: uno, entregarse; dos, morirse en allá. Dios le dice a Israel en el capítulo 20 de Deuteronomio: cuando vosotros vayáis a la guerra, no haréis así. Mandaréis una embajada de paz. Y van a tratar ese asunto de conciliarlo con sus enemigos. Si sus enemigos no quisieren y persistieren viniendo contra vosotros, vosotros saldréis contra ellos. Entonces, ¿qué ha hecho Israel desde que ha sido constituido como nación el 14 de mayo de 1948? ¿Qué ha hecho? Regirse según Deuteronomios 20. Ha enviado muchas embajadas de paz, han hecho muchos tratados. Sin embargo, fueron atacados en el 56, en el 67, en el 73. Han sido atacados muchísimas veces, casi que todos los días, con misiles por el aire. Tanto que Israel tuvo que construir un sistema antiaéreo llamado la cortina de hierro, el domo de hierro. En el 93, en el año 1993, Israel y Palestina firman un tratado muy significativo para el Oriente Medio. Se llama el Tratado de Oslo. En el Tratado de Oslo, Israel se compromete a retirar el 70% de habitantes israelíes que tenían en la Franja de Gaza. Fueron mucho más allá que de retirar la gente viva, hermano. El tratado les decía que tenían que los vivos, o sea, la gente, salir de allá, trasladar los locales de venta y trasladarlos a la tierra israelí. Y los israelitas lo hicieron así. Ellos lo hicieron así, pero fueron más allá de lo que el tratado les obligaba. ¿Sabe qué hicieron? En el 93 desenterraron a todos los muertos que habían allá en esa tierra. Desenterraron a los muertos, sacaron todos esos esqueletos de israelíes que habían sido enterrados en la Franja de Gaza. Miles de esqueletos sacaron y luego los enterraron en tierras, territorio israelí. Israel siempre había estado, hermano, evitando la confrontación con ellos, siempre, haciendo lo que Deuteronomio 20 le ordenaba. Hay que mandar embajadas de paz, traten de conciliar verbalmente, hagan negociaciones. Pero también Deuteronomio 20 dice que si aquella nación persistiera en hacerte el mal, entonces sí iréis contra ellos. ¿Qué ha hecho Israel actualmente, hermano? Defenderse, pero ahora ¿qué está haciendo? Atacando. ¿Por qué? Porque las conversaciones, porque los diálogos, porque todo eso se dilató y realmente demuestran que no quieren la paz. ¿Hasta aquí me hago entender, hermanos? Bueno, hasta aquí. Ahora, ¿qué alegan y qué discuten los árabes y qué discuten los llamados palestinos? ¿De dónde salió Palestina? Pero también vamos a ver de dónde salió Israel. El mundo árabe, que se compone por más de 23 países árabes, y creo que si no estoy mal, 43 conforman la Confederación Islámica, que a propósito, esta semana que está terminando, hubo una cumbre de naciones árabes, y a la vez la hicieron mixta con la Confederación del Mundo Islámico, que son muchos más, 43 en total. Los árabes dicen que Israel son intrusos. Son intrusos, ¿por qué? Porque las Naciones Unidas le entregan legalmente ese territorio otra vez el 14 de mayo de 1948. Les dan un acta de posesión. ¿Sabían ustedes, hermano, que Israel, en los planes del hombre, en los planes humanos,
Que lo que le voy a decir es algo que estuvo en los planes del hombre, pero no se concibió porque priman los planes de Dios primero. Pero Israel estuvo en los planes del hombre, estuvo a punto de quedar aquí en Sudamérica. El territorio que se le asignaba las Naciones Unidas era en el sur de Argentina. Argentina estuvo en el plan de Naciones Unidas para que Israel quedara toda en el sur de Argentina. ¿Se imagina qué tal Israel acá en Sudamérica? Estaríamos escondiéndonos de misiles. Pero ellos no podían quedar aquí en América, hermanos. El máximo representante de Israel para ese entonces, Ben-Gurión. Ben-Gurión dijo: no podemos aceptar ningún territorio del planeta Tierra, sino el territorio que nos adjudica nuestro padre Abraham. No recibiremos Argentina, no recibiremos Alemania, porque se pensó Alemania. No recibiremos ni Argentina ni Alemania. Ben-Gurión se aferró juntamente con todos los rabinos de aquel entonces y alegaron y ganaron, hermano. Ganaron aquella batalla para que se les devolviera otra vez el territorio de antes. Cuando Israel llegan los primeros 600,000 judíos, los árabes que estaban posesionados allí, en lo que hoy día es Israel, estaban en desacuerdo. Pero Naciones Unidas despejó el camino. Llegaron los primeros 600,000 judíos a esa tierra. Luego empiezan a tener confrontaciones, pero 2 años después, en el año de 1950, ya no eran 600,000 judíos, sino 2 millones de judíos. Ya empezaron a abundar y a crecer y a llegar judíos de todas partes del mundo. No había un solo país del mundo que no tuviese una colonia de judíos. Aquí Colombia, el asentamiento más grande de judíos fue en Antioquia. En Antioquia, algunos llegan a decir que los paisas tienen ese aire de venta y de negocio y de prosperidad porque tienen genética judía. Puede ser, puede ser. Así que, hermanos, los árabes han tomado a los israelíes como invasores porque en el 48 llegaron legalmente con un acta. Pero ahora, antes de que los árabes estuvieran allí, estuvieron los británicos. Y en todo el tiempo de los británicos, de los árabes, siempre quedó un reducto de israelíes allá. Jamás esa tierra estuvo desocupada. Siempre habían israelíes ocupando las labranzas, las fincas, ocupando lugares puestos públicos. Nunca la tierra de Israel estuvo totalmente deshabitada de israelíes. Ahora, hermanos, cuando uno va a mirar la historia de Israel, la historia de Israel se ocupa, hermano, de esa tierra 5,000, oiga esto, hermano. ¿Saben ustedes en qué año va Israel? El calendario de Israel está en el año 5,873. Nosotros estamos terminando el 2023, pero ellos van en la mitad del año 5,873. ¿Cómo les parece, hermano? Porque los años de ellos comenzaron el día que salieron de Egipto. Dios le dijo a Moisés: Moisés, escribe esta fecha en una tabla, porque a partir de este día empezará el año judaico. De ahí en adelante, del día que salieron de Egipto, o sea, ¿hace cuántos años que Israel salió de Egipto? 5,873 años. Desde ese entonces Israel ha estado poblando la tierra de Canaán. Desde ese entonces, 5,873 años. Antes de llegar los árabes, ya Israel estaba ahí. Dios le dijo a Jacob que le daría esa tierra y que esa tierra llevaría el nombre de él. Y Dios le dijo a Israel: esta tierra será Israel para siempre.
Me preguntó alguien en estos días, pastor, ¿en la actualidad Israel es una nación común y corriente o sigue siendo el pueblo de Dios? Así me preguntó. ¿Israel actualmente es un pueblo común y corriente o sigue siendo el pueblo de Dios? ¿Ustedes qué creen? Mira, amado hermano, los que quieran acompañarme a Jeremías 31:37. Jeremías 31:37, hay una aclaración de Dios. Dios aclara algo ahí. Jeremías 31:37 dice, oiga esto, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y si se puede explorar abajo de los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Oiga, hermano, mire esta aclaración. Si el hombre, si el ser humano tiene el poder de explorar lo infinito de los cielos, lo infinito del cosmos, del universo, si el hombre puede llegar hasta el último rincón del cosmos, y si el hombre puede explorar lo más profundo de abajo, y si las estrellas dejaren de alumbrar, entonces Dios va a negar a Israel. O sea, hermano, es imposible que Dios lo niegue. El día que el hombre llegue a explorar el cosmos, el día que el hombre llegue a lo más profundo de la tierra y explore todo lo que hay allá, ese día Dios va a decir, hasta aquí Israel dejará de ser mi pueblo. ¿Cómo les parece, hermano? Pero es más, le voy a dar otros versículos para que usted se aferre que Israel será Israel para siempre. Génesis capítulo 17. Versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Oiga esto tan maravilloso, iglesia. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por muchedumbre de gente. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Oiga esto, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en herencia perpetua, y seré el Dios de ellos. Oiga esto. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Gloria a Dios. Aquí nos habla, hermano, nos habla de un pacto. Y ese pacto dice que es por 1000 generaciones. Dios pactó con Abraham y le dijo, serán mi pueblo por 1000 generaciones. Una generación del tiempo bíblico estaba compuesta de 70 años.
Entonces multiplique usted que es bueno para la matemática. Dios le dice a él: por 1000 generaciones será mi pueblo. Me sostengo en ese pacto hasta 1000 generaciones. Retengo mi palabra con ustedes hasta 1000 generaciones. Y si una generación de la Biblia estaba compuesta en 70 años, ahora súmele por 1000. 70,000 años. Me sostengo en este dicho hasta 70,000 años. Y si van apenas en el 5873, se le van a acabar las uñas al diablo tratando de sacar a Israel de allá, hermano. Porque Dios le dijo: serán mi pueblo y me voy a sostener en ese pacto hasta 1000 generaciones. Le falta un poquito, ¿cierto? ¿Cuántos alabamos a Dios por eso, hermano? A su nombre, a su nombre. La gloria sea para el Señor. Ahora, mis hermanos, ¿de dónde sale la palabra Palestina? ¿Por qué el señor Nicolás Maduro, que es nuestro vecino, dice que Jesús es palestino? Palestina, el nombre Palestina fue adjudicado por los romanos en el año 63 antes de Cristo. En el año 63 antes de Cristo, un general romano llamado Pompeyo invade con sus tropas Jerusalén. Cuando Pompeyo llega, Pompeyo ya traía el nuevo nombre para esa tierra: Palestina. Palestina es un apelativo, no es una afirmación geográfica. En los documentos israelíes nunca aparece la palabra Palestina, nunca, jamás. Los israelíes jamás adoptaron ese nombre para ellos, nunca. Solamente los que los nombraban eran los romanos y los griegos. Vamos para Palestina, pero entre israelíes decían: vamos a Israel. Un apelativo solamente un apelativo. ¿De dónde salió la palabra Palestina? Lo traen los griegos, porque lo traen los romanos, porque Roma, oiga esto, hermano, geográficamente Roma, la ciudad de Roma, está apostada en una serie de colinas. Ella está en un valle, pero la rodean 7 montes. 7 montes. El monte más imponente, y cuando usted tenga la oportunidad de ir a Google, allí al navegador, averigüe cómo se llaman las 7 montañas, porque todas tienen un nombre. La montaña principal de Roma se llama Palatium. Y entonces, esa palabra Palatium, pronunciada en el latín, suena como Palestina, Palatium o Palestina. Así se llama esa montaña y usted lo puede comprobar a través del navegador. Oiga esto, en esa montaña, la montaña Palestina, la más alta de Roma, sobre esa montaña es donde se desarrolla la leyenda de los antiguos fundadores de Roma, Rómulo y Remo, la leyenda de aquellos 2 niños que los alimenta y los cría una loba. Es ahí en esa montaña. Para los romanos es tan emblemática esa montaña que cuando ellos empiezan a conquistar el mundo del Medio Oriente, ellos miran a otra montaña importante del Medio Oriente. ¿Saben cuál es esa montaña importante del Oriente Medio? El Monte de Sión. El Monte de Sión es la montaña donde está apostada Jerusalén. Así se llama esa montaña. Jerusalén está sobre una montaña y sobre la meseta ahí está Jerusalén. Esa montaña geográficamente se le llama el Monte de Sión. Cuando los romanos se propusieron invadir a Jerusalén, ellos sabían que Jerusalén era una montaña tan importante que compararon
la montaña importante de ellos, que era Palestina, compararon a Jerusalén como la Palestina del sur. No sé si me hago entender aquí, hermano. Ellos dijeron, así como es de importante nuestra montaña de Roma, en el sur hay una montaña importante que se llama Jerusalén, y le colocan también Palestina, la Palestina del sur. Pero vuelvo a repetirles, nunca los judíos jamás aceptaron internamente ese nombre para ellos, nunca lo aceptaron. No hay ni un solo documento escrito por los hebreos donde diga que estaban en Palestina y que en Palestina pasó tal situación y que pasó tal cosa. No hay un solo documento hebreo donde ellos acepten el título que los romanos le dieron. Para ellos siempre ha sido la tierra de Israel hasta el día de hoy. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? A su nombre. Ahora, hermano, los palestinos, que tampoco son un país, no son un país, son asentamientos árabes con reconocimiento de, creo que 130 o 140 países, pero tampoco todos los países lo reconocen como una nación. Los palestinos son árabes aglomerados de todas las naciones de ese sistema, pero no están políticamente reconocidos como país. Mientras que Israel sí es una nación constituida con acta de posesión y todo el tema protocolario. Estos señores que se hacen llamar palestinos ocuparon una parte oriental, la que se conoce como Cisjordania, pero la parte más poblada es la que se conoce como la Franja de Gaza. Gaza, esa palabra Gaza viene desde más de 1600 años antes de Cristo. Gaza era la capital de la nación filistea, de Filistea. Gaza, esa ciudad es la misma Gaza que habla en el Antiguo Testamento por allá en los jueces, el libro de los jueces, libros primero y segundo de Samuel, libros históricos de Reyes, de Crónicas. Es esas mismas ciudades, Gaza, Asdod, Ascalón. Son las mismas ciudades, solamente que está en un tiempo moderno, pero son esas mismas ciudades. La Franja de Gaza es lo que antiguamente era el país de los filisteos. No son los mismos filisteos genéticamente, porque los filisteos, la historia dice que desapareció con la invasión de los griegos. Alejandro Magno los exterminó por completo. Pero los árabes tienen ocupada la región de Gaza, que es la misma región que era el país de los filisteos. Son unos filisteos modernos. ¿Sí me hago entender, hermano? La nación de Gaza son filisteos modernos. Ahora, hermano, ¿en qué afecta esto a la iglesia? Ya expliqué quiénes son los palestinos, quiénes son los israelíes, pero ahora, ¿en qué aceleró ese proceso, ese ataque del 7 de octubre? ¿Qué fusión hizo en el mundo entero y a nosotros como pueblo de Dios? Resulta, hermanos, que los israelíes, especialmente los judíos, porque no todos los israelíes son judíos, pero sí al menos un 90% de ellos son judíos. La mayoría de judíos hoy día están felices. Deberían estar asustados y preocupados. Pero ¿saben, hermanos, que ellos están felices? No sé si ustedes han llegado a ver algunos videos de las tropas antes de montarse a los tanques y ponerse en sus monturas. No sé si ustedes se han visto cómo hacen rondas y cómo cantan coros y cómo se suben sobre los camiones y empiezan a cantar y hacen rondas y duran vigilias cantando y alabando a Dios. ¿Sí lo han llegado a ver? ¿Saben, hermanos? Los judíos están felices por esa guerra. Están contentos de esa guerra. ¿Por qué están felices?
porque ellos ven que es el tiempo y que es la oportunidad de recuperar el lugar donde está la mezquita de Omar. Ellos se están dando cuenta que las naciones alrededor se están levantando, pero Israel se está fortaleciendo cada vez más. Gaza es solamente un punto de prueba. Lo que Israel está haciendo hoy día es solamente demostrándole a las naciones musulmanas, demostrándole el poderío que él tiene. Necesitaban mostrarlo hace mucho tiempo, pero ninguno le había dado el motivo. Israel está sacando armamento que el mundo jamás había conocido, hermano. Está sacando armamentos, inclusive no sé si usted vio esta semana que salió por las noticias internacionales, los túneles, la red de túneles que encuentran debajo de las ciudades de la Franja de Gaza van a ser bombardeados con bombas, una bomba que creó Israel, una bomba especial que es una bomba plástica, un material plástico. La onda explosiva de esas bombas son moléculas de plástico que al ser liberadas llenan un espacio. Son dos clases de químicos y al ser rota una membrana los químicos se van a unir y la onda explosiva no va a hacer sonido sino moléculas de plástico. Y si estallara una bomba aquí, de esas aquí en este medio, pues todo se llenaría de plástico y quedaríamos aplastados por el plástico. Después de unas horas, ese material se solidifica y viene a quedar con la misma consistencia del concreto. Y los túneles van a ser bombardeados con bombas plásticas. O sea que no va a haber problema de que la tierra se hunda y que las ciudades se hundan, como las naciones decían. Si Israel no puede bombardear abajo porque entonces va a hundir la tierra. Pero resulta que está sacando armamento que ninguna nación conocía. Israel lo que está haciendo hoy es mostrando su desfile, su poderío militar. ¿Cómo les parece, hermanos? Y ellos están felices porque están mostrando eso y a la vez están invitando. ¿Quién es el que sigue? ¿Quién es el que sigue? El grupo terrorista que fortalecía la Franja de Gaza ha sido extremadamente debilitado. 14 de sus líderes han muerto ya. Se presume que la cabeza principal está escondiéndose dentro de aquellos túneles. Esta semana confiscaron una cantidad de baterías antiaéreas, armas para derribar aviones y lugares para enviar cohetes. Así que lo que Israel está diciendo es: ¿quién más sigue? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Ustedes saben que hay un león que ruge, que le ruge, pero no es capaz de tirarle. Se llama Irán, la nación de Irán. Ruge y ruge y ruge y amenaza, pero no se quiere acercar porque sabe que Israel tiene corriente. Tremendo. No se quieren acercar. Pero tanto las tropas como los rabinos están felices porque se están dando cuenta que es el momento de ellos armarse y pedirle a las naciones musulmanas que saquen la mezquita de Omar. Esa mezquita, esa casa enorme que tiene una cúpula de oro macizo. Ahí es donde va o debe ser construido el tercer templo. Ahí debe ser construido el tercer templo, donde, oiga esto, hermano, donde se va a sentar el personaje conocido como el anticristo. No sé, hermanos, tal vez alguno de ustedes que les gusta de entrar a las redes sociales, especialmente al Facebook, aunque lo están promocionando por Instagram, por TikTok y por otras redes, un curso de hebreo rápido, curso de hebreo relámpago para aprender el primer nivel de hebreo en 14 días. No sé si a alguno le ha llegado la publicidad. Bueno, están haciendo una publicidad fuerte y esa publicidad
de aprender a hablar hebreo en 14 días viene prendido, viene de la mano de esta guerra de Palestina e Israel, viene prendido. Ellos confían en las promesas de Hashem, que es Jehová. Ellos confían en la promesa de Jehová, de Hashem para ellos. Y la promesa es que Israel será un gobierno mundial. Nosotros lo creemos porque Isaías capítulo 65 nos habla que todos los reyes de la tierra subirán de año en año a adorar a Jehová en Jerusalén. Y Israel será un gobierno mundial en el tiempo del milenio, amado hermano. Entonces, ¿de dónde viene el proyecto de hablar hebreo en 14 días? En que ellos ven que la esfera de que Israel sea otra vez capital mundial se está armando, todas las fichas se están armando. Y entonces se están preparando para que el hebreo sea una lengua internacional, una lengua diplomática. Y están promocionando fuertemente hablar hebreo en 14 días. Porque ellos dicen, la demora es que nosotros conquistemos otra vez el lugar de la mezquita de Omar y de inmediato Israel tomará una posesión mundial impresionante y todos tendrán que hablar hebreo. Ellos tienen una mente expansionista increíble, amado hermano, increíble. Entonces, no es casualidad que estas cosas se hayan presentado, que ese ataque y que todo esto se esté dando en el Oriente Medio, amado hermano. Jesús dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entienda que está cerca el fin. Todo se está dando, mire, amado hermano. Una de las noticias hace poco, una noticia que para ellos tiene mucho significado, para nosotros tal vez no. La noticia es que en días anteriores fueron vistos y quedaron registrados en varias cámaras zorros animales, zorros jugando alrededor de lo que hoy día es el trozo del segundo templo. Hay un trozo del segundo templo que se llama el Muro de las Lamentaciones. Fue lo único que quedó del segundo templo de Jerusalén. Y vieron zorros jugando. Para nosotros, vuelvo y repito, para nosotros es algo absurdo que le llame la atención una manada de zorros dando vueltas. Hay profecías en la Biblia donde habla que el Señor sacaría a los zorros de las ruinas del templo. Oiga esto, hermano, y en dos ocasiones fueron vistos zorros rodeando aquel lugar, 2 ocasiones. Y en ambas ocasiones se construyeron los templos. O sea, en el tiempo de Salomón, cuando Salomón construye el primer templo, el Talmud hebreo, que es el libro de las tradiciones, dice que donde construyó Salomón el templo era una guarida de zorros y chacales, y que todas las mañanas salían zorros y jugaban alrededor de aquellas enormes piedras que habían ahí. Cuando Herodes el Grande fue a construir el segundo templo, también dice que los judíos notaron algo muy extraño, y es que continuamente zorros rodeaban las ruinas del primer templo. Y en esta ocasión, en días anteriores, se ha visto y se han grabado otra vez presencia de zorros dando vueltas en aquel Muro de las Lamentaciones. ¿No les parece a usted algo extraño, hermano? Hasta los zorros, hermanos, saben que la segunda venida de Cristo está cerca, que el tiempo se ha cumplido. No sé, amado hermano, ¿qué esperamos nosotros como iglesia? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos haciendo?
Estamos como las vírgenes, aquellas que durmieron y esperaron a ver si era verdad que algún día llegaba el esposo. Estamos como aquellas vírgenes indolentes que no entendieron que era tiempo de fiesta, que era tiempo de estar preparadas. Como aquellas vírgenes que desconocieron la cultura, porque según la cultura hebrea, los matrimonios de los hebreos se hacen siempre en la noche. En la indolencia de ellas, dejaron de creer que el esposo llegaría esa noche. Así estamos, amada iglesia, hoy. Dios mostrándonos de una y otra y otra y otra manera, pero el pueblo de Dios no quiere entender. El pueblo de Dios duerme, la gente duerme. Jesús dijo que cuando Él venga será como en el tiempo de Noé, que creyeron cuando ya vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando ya vino el diluvio, se los llevó. Cuando todos gritaban Noé, o los sobrinos, tío, ábranos, tío. ¿Sabe, hermano, que me preguntó un hermano en estos días, pastor, Matusalén, el hombre que más vivió en el mundo, ¿se alcanzaría a perder también en el diluvio? Y entonces nunca lo había visto desde ese punto, hermano, desde esa óptica no lo había yo mirado. Me dice, pastor, haga la cuenta y verá. Matusalén fue el abuelo de Noé. Matusalén fue el abuelo. Y según usted se pone a hacer cuenta, Matusalén no se había muerto cuando Noé se embarcó en el arca. Bueno, son cosas que ya le pertenecen a Dios. Pero si Matusalén, que fue el hombre que vivió 969 años, si Matusalén no creyó, se ahogó también con los incrédulos, hermano. Se ahogó con los incrédulos. Muchos creerán, hermano, cuando venga el Señor y van a decir, Señor, ahora sí creemos, Señor, ahora sí me quiero consagrar. Pero, amado hermano, va a ser demasiado tarde. Pablo dijo que esto acontecerá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué Pablo lo dijo? ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo tenía un ayudante que era médico que se llamaba Lucas. Y yo me imagino a Pablo diciendo, Lucas, tú que eres estudiado, tú que eres muy versado, tú que sabes leyes físicas, Lucas, dime qué es lo más rápido que un hombre puede hacer. Y yo me imagino a Lucas diciéndole, Pablo, lo más rápido que el ser humano puede hacer es parpadear. Eso es más rápido, y de hecho es lo más rápido que el ser humano puede hacer. Un parpadeo. Y entonces Pablo escribe allí, será en un abrir y cerrar de ojos. La venida de Cristo será así, en un parpadeo, mi amada iglesia. Algo instantáneo, algo rápido. En un momento, dice Pablo, pero en el escrito original, en el griego original, la palabra momento es átomos, en un átomo de tiempo. Ni siquiera en una micronésima, sino en un átomo de tiempo vendrá el Señor. Seremos transformados. Esta materia se va a transformar, hermano. ¿Cuántas veces predicamos nosotros cuando se muere alguien? ¿Cuántas veces predicamos y decimos, el hombre tiene 3 partes fundamentales, espíritu, alma y cuerpo? 2 partes de ellas son espirituales y una es materia. Las 2 partes espirituales se van para el cielo y la materia se queda. Pero en el rapto de la iglesia las 3 partes se van para el cielo, hermano. ¿Cuántos se gozan por eso? Las 3 partes se van para el cielo, el espíritu, el alma y el cuerpo, porque el cuerpo va a ser transformado. Y se van a quedar los gusanos con la boca abierta esperando que este cuerpecito caiga ya para comérselos, hermano. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos quisieran estar preparados para ese momento? Dígnese a estar sobre sus pies, iglesia. Estemos sobre nuestros pies. Yo creo que todas estas cosas que están pasando en Oriente Medio nos deben conmover, amado hermano.
No mire ese conflicto como un conflicto interno nacional, como los conflictos de Colombia. No, ese conflicto tiene un propósito espiritual, tiene un cumplimiento bíblico, tiene un cumplimiento de profecía. Ese conflicto tiene, amado hermano, una cobertura espiritual. Israel se está gozando porque saben que va a llegar el momento de pelear por su templo, por su espacio. Todo está listo. Ellos tienen ya las partes del tercer templo de manera prefabricada. Ellos calculan que con su ingeniería en 3 meses volverían a armar todo aquel templo. Solo esperan un pacto donde musulmanes entreguen a judíos aquel lugar. La mezquita de Omar será desmantelada totalmente y trasladada a una de las ciudades árabes. Todo está listo. En Israel actualmente, hermanos, hay criaderos de machos cabríos sacados y extraídos de la genética de los cabríos del Antiguo Testamento. Israel está multiplicando la vaca roja, una especie, una raza de ganado especial de un pelaje color rojo muy macizo. Una vaca que había desaparecido desde el siglo VII. El señor Mahoma mató a todos los animales de sacrificio para que Israel dejara de sacrificar a Jehová Dios. Pero ha nacido una vaca en Estados Unidos. Los judíos compran aquel animal y están multiplicando ese tipo de ganado, porque esa vaca es la que sacrifican para el tiempo de la expiación. El día del Yom Kippur, el día más sagrado para Israel, es donde sacrifican las vacas rojas. Israel ya tiene las vacas rojas, tiene las ovejas, tiene los cabríos especiales. En el museo principal de Jerusalén conservan cuchillos, tazones, garfios, tenedores, copas, tazones, todo de oro con las medidas exactas de la cual Dios le dio a Moisés. Hermano, todo el panorama profético ha venido cumpliéndose. Esto que está pasando en Oriente Medio nos debe despertar, nos debe tocar, amada iglesia. Amado amigo, yo quiero decirle que lo que la palabra de Dios tiene escrito se cumple totalmente, se cumple. Dios dijo allí en Zacarías y en Sofonías que Gaza sería destruida, que Asdod y Ascalón serían destruidas, que quedaría solo el polvo de aquellas ciudades. Eso es lo que hay hoy día. Un mes después del conflicto bélico, eso es lo que hay, un montón de polvo, un montón de ceniza. Gaza fue destruida, Ascalón, Ecrón, aquellas ciudades que dice la Biblia están ahora destruidas y no habrá quien las levante. Iglesia, no es tiempo de dormir. Levántate de tu sueño, iglesia. Volvamos a la oración. Volvamos a la oración.